En este nuevo episodio os vamos a hablar de los consejos para realizar las compraventas de empresas, tanto de una venta de una empresa que tengáis como de una compra de una empresa que estéis interesados. Sobre todo porque, bueno, pues en estos últimos tiempos han aumentado muchísimo las compraventas de pequeñas y medianas empresas en España, y algo que resultará impensable pensar, pues es que las de tamaño reducido también se han aumentado mucho estas operaciones. La mayoría de las veces las realizan fondos de inversión y suelen achacarse a varios factores. Bueno, pues mover el dinero para cubrir el objeto que tienen de invertir, la llegada a España pues de fondos de primer nivel para situarse pues, en la parte superior por dimensión de movimientos, de activos, ¿vale? Eh, y por tanto, bueno, pues les obligan a ir también a otros niveles que sean de empresas más de reducido tamaño, ¿no? Más pequeñas. Y bueno, pues para esto pues está claro que hay que tener obligatoriamente un capital que sea fuerte, ¿no? Pero bueno, pues si disponemos de una empresa que pertenece al sector de los apetecibles, ¿no? Pues para que no la puedan comprar por el motivo que sea, pues vamos a daros las claves que tenéis que poner atención en ellas, no solamente en la venta, sino también si queremos comprar una empresa, ¿no? Que estemos atentos a lo que al final también nos van a decir, ¿no? Si estamos interesados en pues, hacer quizá el traspaso, ¿no? Pues porque ya queramos dedicarnos a la vida contemplativa, entre otros muchos factores, ¿no? Esto lo hacemos desde el punto de vista jurídico, fiscal, laboral. Como siempre en Carrillo Asesores, un equipo multidisciplinar de profesionales independientes que os intentan pues, transmitir estas pautas, ¿no? Elaboradas entre los distintos departamentos de la compañía, para que veáis que es muy importante la gestión de una empresa, pues llevar a cabo esa toma de decisiones, ¿no? En primer lugar, pues os vamos a poner atención en estas ocasiones de oportunidad que aparecen de forma rápida, que son pues muy interesantes. Ojo, ¿no? Ojo con estas operaciones porque pueden dar lugar a operaciones que al fin y al cabo pues no sean el sueño dorado, ¿no? Ni nos van, sobre todo cuando nos piden que van a vender sí o sí nuestra empresa, pero nos van a pedir un dinero por adelantado y un dinero, una cantidad que no sea baja, porque esto mm, eh, eh, es ya, significativo de que, bueno, pues quizá no estemos en un sitio seguro, ¿no? O sea, las operaciones de este calibre ni se hacen rápido ni, ni son lo más rentable del mundo, ¿no? Siempre hay un margen muy pequeño de actuación. Entonces, ojo con estos prometedores de todo, ¿no? En segundo lugar, y desde hace, bueno, pues hace años, con la entrada en España de estos fondos de inversión, se han simplificado muchísimo los métodos de valoración de las empresas. Antes, pues teníamos pues un informe de valoración pues, de un profesional y otro informe de valoración de otro profesional, y los dos informes eran completamente opuestos, distintos, pero los dos todos válidos, ¿no? Con ello queremos poner de manifiesto bueno, pues la regla de valoración normal, que es con el punto del valor del EBITDA multiplicado por un coeficiente según el sector, que puede llegar entre 6 y 8 puntos. El EBITDA, como ya sabemos, es el beneficio bruto de la explotación antes de impuestos, antes de la carga fiscal. Y bueno, pues en relación a qué sector estemos vinculados, pues lo vamos a multiplicar por un punto o por otro, ¿no? Eh, a continuación, como en todo en la vida, pues hay que un poco dirigir la estrategia, ¿no? De comunicación, ¿no? Pues eso de maquillar un poco las situaciones. Es diferente la comunicación que hagamos de una empresa con unos números que la comunicación que hagamos suponiendo que vamos
a planificar esos números para hacerlos mejores, ¿no? Y aquí es lo que os adelantamos y os aconsejamos que es muy bueno que se profesionalice la misma con la planificación de la empresa, ¿no? Porque si el objetivo es vender la empresa, pues hay que elaborar un plan de acción serio, profesional, como en este caso pues puede ser un planeamiento financiero, pues desde las reglas básicas de menos gastos, más ingresos, un ahorro, no acometer inversiones de gran calibre de momento, pues no tener gran cantidad de demora, eh, acudir a proveedores que sean lo más rentables posibles, ¿no? Conseguir una financiación a través de la liquidez y el stock de la propia empresa y sobre todo empezar a pensar en estructuras holdings, ¿no? Que sean bueno, pues sociedades tenedoras de inmueble, en reparto de participaciones, cambio de administradores, pueden ser ideas que tenemos que poner en esta planificación empresarial, en esta nueva forma de consultoría mercantil que las empresas que quieren pues prepararse para una venta pues necesitan hacer, ¿de acuerdo? Conforme a esta planificación, en muchas ocasiones nos encontramos que los grandes fondos de inversión quieren mercantiles sin patrimonio, es decir, que no quieren tener grandes masas de activos, de inmuebles, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de bueno, pues, que un fondo de inversión con muchos activos pues no quiere tenerlos porque es difícil monetizarlos, ¿no? Entonces, quizás es un momento obvio y oportuno para pues, bueno, eliminar ese patrimonio a través de la extinción de una parte de la sociedad o de hacer esa reorganización o venta o solamente extinción y venta de una parte de la sociedad y no todas, bueno, dependiendo de cómo quisiéramos esta estrategia y a quién decidiéramos vender. ¿De acuerdo? Los gastos familiares. Nos encontramos en una empresa familiar que es muy habitual y muy común en la región de Murcia, en España. El número de empresas familiares es altísimo. Bueno, pues normalmente contabilizamos gastos familiares como gastos empresariales, ¿no? Y no debemos hacerlo así, no podemos añadirlos como gastos de la empresa en el objeto de la valoración de la misma, porque no se van a aceptar y van a estar suprimidos, por ejemplo, los sueldos, coches, tarjetas, incluso dietas, ¿no? Que tengamos. Pues hay que medir y cuantificar muy bien cuál va a ser esa deducción de gastos para que después nuestro comprador no nos diga, no, es que yo no contabilizo esto como un gasto, ¿de acuerdo? Para que sea lo más objetiva posible. De hecho, de ahí que vayamos a saltar al siguiente factor, que es la rentabilidad de la operación, ¿no? Es que el valor que yo pongo por mi empresa pues es 100 y la compradora lo pone en 50 y nos puede sentar, pues nos puede ocasionar pues pues un desagravio, ¿no? Al trabajo que hemos hecho, no sé, incluso algunos les llamarían al honor, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es una valoración subjetiva, ¿no? Pues es que yo entiendo que mi empresa, por los años que le he dedicado, pues vale mucho más, porque, por lo tanto, nuestro consejo es que valoremos y cuantifiquemos objetivamente conforme a criterios y reglas que sean ciertos, certeros, objetivos, ¿no? Que podamos planificar cómo vamos a poner en valor esos datos que para nosotros son subjetivos, pues para mejorar la rentabilidad del negocio, ¿de acuerdo? Em, como ya os decíamos, pues estas valoraciones a veces lo que nos va a llevar es a darnos cuenta de que la rentabilidad de esta operación pues sea baja, ¿no? A lo mejor si pensáis en hacer esta operación, os han dado incluso una cifra de compra. Lo que os aconsejaríamos en Carrillo es vamos a valorar los números, vamos a ponderar la operación y en función a eso, pues a lo mejor vamos a prepararlo para que sea dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 5 años o dentro de 6 meses, pero porque en ese momento es cuando vamos a poder ganar más dinero con nuestra venta de la empresa. O a lo mejor no, nos vamos a quedar en tablas, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuál es el momento oportuno para proceder a la venta. Al igual que los documentos premios, ¿no? Previos. Pues
nos comprometemos, firmamos papeles que pensamos que son unas arras básicas y cuáles son las obligaciones de estos contratos y de estos términos que a lo mejor no entendemos o que pensamos que eran certeros para nosotros, eran adecuados, pero en realidad pues no lo son tanto, ¿no? Pues en estos casos yo siempre os voy a advertir, ¿no? En Carreros Asesores que cualquier documento que vayáis a firmar, pues que primero lo revisemos conjuntamente, veamos qué obligaciones os van a vincular y de qué forma van bueno, pues a proteger la operación que vosotros realmente queréis acometer, ¿no? Por supuesto, confidencialidad máxima, ¿no? En este tipo de operaciones es importantísimo que las personas sean las mínimas, que sean de muchísima confianza y que no se filtre ni a trabajadores, ni a competencia, ni a terceros, ¿no? Que empiece a estar en el mercado, ¿no? Y de repente se quema, ¿no? La empresa ya no se cierra la operación nunca o incluso eh, por querer extremar esa confidencialidad, hay gente que no cierra la operación por querer saber quién es el vendedor o el comprador. Y en estos fondos se habla mucho del mandato verbal y es complicado entender, ¿no? Pues que a lo mejor eh, pues el fondo va a estar pues al final pues llevado por un conglomerado de sociedades o de empresarios pues a lo mejor de la zona, ¿no? Y no nos debe interesar tanto esto como la rentabilidad que queremos conseguir, ¿no? No nos debe obcecar el ego, sino el interés que nosotros queremos hacer con esta operación. ¿De acuerdo? Y en último lugar, 10 pautas, 10 consejos. Este es el último consejo que os ofrecemos hoy. Es, bueno, pues ir al principio, ¿no? Empecemos por el principio, por el número uno. Y antes de entrar en cómo vamos a firmar, cómo no vamos a firmar, vamos a negociar bien el precio total y la forma de pago, porque si a lo mejor estamos discutiendo en términos pues de cuestiones de realizar pues estudios muy análisis que tenemos que pasar muy estadísticos, muy detallados, a lo mejor cuando no estamos de acuerdo en el precio, ¿no? Entonces, lo primero es vamos a cerrar el precio, vamos a cerrar la forma de pago y a continuación pues ya podemos seguir hablando de los siguientes extremos que, claro, que con precisión tendremos que apuntar, ¿no? Bueno, pues estos son los 10 consejos que queremos ofreceros hoy para la compra-venta de empresas que además os decimos que en España, con el Instituto Nacional de Estadística, hay bueno, pues un gran número de cuestiones relevantes que podemos tener en cuenta para poder saber en qué estamento nos estamos moviendo. Y, por ejemplo, pues la estadística nos dice que bueno, pues empresas activas por cada 100 habitantes, bueno, pues más de 8 empresas en Cataluña, Madrid y Baleares. La región de Murcia estamos cerca de los 7 puntos, de 7 empresas por cada 100 habitantes. En España, pues la diferencia entre condición jurídica por comunidades autónomas, pues está muy puntualizado y bueno, de un total de pues casi 3,5 millones de empresas, pues unas 80.000 empresas son sociedades anónimas y 1.200.000 son de responsabilidad limitada. Esto también nos va a afectar bastante en el ámbito de dónde nos movemos y cómo, ¿no? Otras estadísticas que quería poner de relieve en estos consejos de compraventa, bueno, pues eh, hasta qué punto las empresas están hipotecadas, financiadas, están sujetas a préstamos hipotecarios. Bueno, pues en España, pues cerca del año 2017, un poquito antes de que viniera el COVID, nos dice las estadísticas desde la anterior crisis hasta el momento previo de la COVID-19, pues nos dicen que cerca de los 60 millones de euros en hipotecas tiene la empresa española, ¿no? En hipotecas rústicas y en fincas urbanas, pues también unos casi 40 millones de euros. Entonces, pues la empresa española está muy endeudada y debe saber muy bien por dónde camina, ¿no? Pues en la región de Murcia en concreto, eh, por un valor de viviendas en total de hipotecadas para las empresas, pues cerca de un valor de 700.000 euros, ¿no? Un importe muy grande para empresas de la región, ¿no?
El número de sociedades mercantiles registradas y el número de procedimientos concursales que se han ido produciendo, el número de ampliaciones de capital, es decir, el número de operaciones, de este tipo de operaciones que os decimos, pueden ser de muchos tipos, que pueden ser fusiones, escisiones, liquidaciones, pueden darse muchas fórmulas, ¿no? Y simplemente pues una ampliación de capital o una venta de participaciones. Bueno, pues el número de sociedades mercantiles que se encuentran bueno, pues en constante cambio son muy elevados, ¿no? Y me gustaría destacar, bueno, pues empresas que están concursadas por actividad económica en una evolución de la última crisis hasta el 2020, ¿no? Varía bastante, pero los sectores que han estado más afectados han sido industria, construcción, empleo y profesionales, cerca de hasta 900 empresas han estado obligadas a presentar concursos y, bueno, estos números varían bastante, pero vamos a ver cómo después de la COVID vamos a ver que los sectores también van a estar, van a ser diferentes y van a haber afectado pues al comercio, pues sí, pues a la hostelería, pues no tanto, a la actividad de agricultura y ganadería y pesca, pues siempre van a estar más estabilizados, ¿no? En este COVID han salido reforzados, es decir, que dependiendo de los factores, dependiendo de los momentos en los que nos encontremos, de los sectores y de cómo afrontemos nuestra posibilidad de compraventa a las empresas, vamos a, pues efectivamente, a valorar la empresa de una forma u otra. Lo más lógico es cuantificar cuanto más mejor, poder poner en valor aquello que queremos poner en valor y para eso lo mejor es que contemos con un equipo de profesionales expertos que sepan ayudarte en ese punto, ¿no? de sacar de obtener el mejor beneficio y rentabilidad de esta operación de compra-venta de tu empresa o si estás en el otro lado, pues para verificar que efectivamente es una empresa pues que es rentable y merece la pena adaptarla, ¿no? La compra, la inversión. Y, y para ello pues ponemos a vuestra disposición todo el equipo de asesores fiscales y abogados expertos mercantiles que os van a facilitar en Carrillo Asesores que el éxito de esta inversión o de la mayor rentabilidad en vuestros negocios. Siempre sabéis que podéis encontrarnos en la página web de carrilloasesores.com y como siempre os dejamos este episodio para que podáis seguir avanzando sobre los negocios y la rentabilidad de los mismos. Muchísimas gracias siempre por escucharnos. Buenos días.